aguantando un poquito de calor. Bueno, no sé, la verdad pues hoy vamos como terminando este cursito. Eh, la idea es hoy ver un poco sobre esta, sobre esta, digámoslo, técnica, ¿cierto? Esto es una técnica que en este momento pues está muy prendida la discusión en Colombia, en todo el mundo, y específicamente pues dado el panorama y el contexto pues del curso, que es un poco dirigido más a conservación pues a cambio global. Entonces pues creo que es como pertinente y que tenemos como las herramientas básicamente como para sí, entender qué es lo que está pasando realmente con esto y qué es el fracking o la fracturación hidráulica. ¿Listo? No sé si tienen alguna preguntita, si tienen algún comentario, si tienen alguna situación antes de comenzar. Les presento a el perro, se llama Pimienta. ¿Qué hubo, Pimienta? ¿Mm? Venga, venga. Venga, linda. Venga. Bueno, mucho show. Y ok. Bueno, fracturación hidráulica o fracking. Listo. Realmente en el mundo, o digámoslo en el argot popular, digámoslo en general, y sobre todo en Latinoamérica, se le conoce como fracturación hidráulica. En Estados Unidos no se le dice fracking, ¿cierto? Porque parece ser que los mismos inventores de la técnica pues dijeron que fracking era demasiado, pues se escuchaba muy feo, ¿cierto? Pero bueno, de todas maneras, fracturación hidráulica, fracking, se encuentra mucho más fácil bajo el término fracturación hidráulica, pero bueno, pues aquí ya nos acostumbramos, ya llevamos 10 años en esto diciéndole fracking, ¿cierto? Entonces la idea es ver un poco qué es lo que está pasando con esto, qué es el fracking y pues cuáles son las perspectivas en Colombia, o por lo menos que, pues a partir qué información de la que hasta el momento, por lo menos hasta la semana pasada estaba pasando, pues podemos generar acá, ¿cierto? Ok, entonces, en general, pues vamos a saber un poco, un segundo. Vamos a ver un poco pues qué es la fracturación hidráulica desde un punto de vista muy pues superficial. O sea, vamos a ver inclusive pues un video muy ilustrativo que nos va a demostrar en cierta forma qué es la fracturación hidráulica. Nos vamos a detener un poco sobre esto, como quien dice, la gran diferencia que tiene el fracking con otras técnicas. Esto se dañó. Que es, digámoslo, la posibilidad de extracción de ciertos hidrocarburos a partir de algunas técnicas, ¿cierto? Y esas técnicas involucran el agua, ¿cierto? Y con unos aditivos, ¿sí? Vamos a ver qué beneficio nos puede otorgar el fracking, en cierta forma, porque pues algo tan famoso y tan vendido no puede ser tan malo, dicen por ahí, ¿sí? Pues decían eso de los cigarrillos cuando no se sabía que eran cancerígenos. Pero bueno, eh, conoceremos un poco los riesgos, también los riesgos, digámoslo, ecológicos más que todo. ¿Cuál es la perspectiva de Colombia del fracking y algunas conclusiones basadas como en esta información? Pues, pero todo esto es muy personal, o sea, es una presentación mía, como quien dice, pues yo no voy a vender ni anti-fracking ni fracking, pues, sino que son opiniones absurdamente mías. Entonces pues realmente no me afilio a ningún, digámoslo, a ningún pensamiento político en Colombia, así que me importa un rábano, pues.
qué es lo que está pasando con esto, pero sí me importa mucho que zonas que quiero no estén afectadas por esta situación, dado que las conozco, ¿cierto? Entonces, listo. Mucha cháchara. ¿Qué es la fracturación hidráulica, Oliver? De hecho, pues la fracturación hidráulica es una técnica, ¿sí? Es una técnica de extracción de hidrocarburos. Eh, la industria de la extracción minera en el mundo ha sido de las más desarrolladas. ¿Por qué? Porque produce mucha plata. ¿Sí? En el siglo XX se dio un gran boom de consumo de hidrocarburos, o sea, de gas natural, de petróleo, de, pues, y en general de todos los subproductos que provienen a través de esto, y más que todo la energía, ¿sí? ¿Por qué? Porque los hidrocarburos son sustancias que permiten, al ser combustadas, pues generan una energía en términos, ¿cómo se llama? En términos químicos barata, muy efectiva, y pues hemos estado extrayendo ese tipo de energía desde hace unos 3 4 años, ¿sí? Mm, disculpas, ¿ok? Hola, doña Bonnie, ¿cómo estás? No, madre, tú me llamaste. No, no, ando en clase, listo. Luego hablamos. Un abrazo, chao. Chao. Ok, ¿me escuchan? Sí, profe, lo escuchamos. Ok, bueno, ya, bueno, fuera de cámara, como quien dice, por lo menos ya saben que soy yo. Hombre, ve, la fracturación hidráulica, los hidrocarburos, etcétera, etcétera. O sea, ha habido como cierta evolución dentro de la industria. Sin embargo, pues esa industria en cierta forma estaba estancada porque habían ciertos depósitos y cierta presentación de los hidrocarburos que no habían podido explotar, ¿sí? O sea, ya sabían dónde, cómo, cuándo estaban lo que llaman los depósitos de esquitas o de shale, ¿cierto? Eso es un tipo de formaciones de tierra, ¿cierto? O sea, dadas por esquistos, lutitas, pizarras, arcillas, ¿cierto? Etcétera, etcétera. O sea, ese tipo de tierras era difícil la obtención de los hidrocarburos y era, pues, o sea, no se podía, básicamente. Cuando en los años 40 empezó, digámoslo, sí, una gran inversión, una absurda inversión por tratar de hacer posible la extracción de gases, perdón, de hidrocarburos mucho más efectiva. Pero bueno, o sea, la última invención, como quien dice, o sea, siempre se habían como que, fracasado, pero la última gran invención en cierta forma es esto que llaman la fracturación hidráulica. Esto no es una cosa nueva, o sea, desde los 40, 45 se está desarrollando, sino que apenas en el 97 se le añadió una sustancia o digámoslo, ¿cómo es que llama? Dos técnicas, o sea, dos diferencias grandes en la, digámoslo, en la evolución que es el pozo horizontal, o sea, la extracción de hidrocarburos casi siempre había sido vertical, ¿sí? Entonces un pozo horizontal permite obtener ciertas zonas de la tierra que antes no eran posibles, y aparte de eso se usa un agua químicamente tratada, ¿cierto? La gran evolución del fracking o la fracturación hidráulica es esta agua, ¿sí? Es esta agua. ¿Por qué? Porque permite, a través de la inyección de esa agua tratada,
abrir los poros dentro de la Tierra de este tipo de tierra, ¿cierto? O sea que hay muchas, está bastante diseminada o está bastante distribuida, perdón, en el mundo. O sea, estas shale, o sea, este tipo de formaciones terrosas, pues están bastante distribuidas en el mundo y a través del fracking se puede obtener las moléculas de gas natural o de petróleo. O sea, recuerden esto, que se pueden obtener gas natural o petróleo, son dos hidrocarburos, ¿sí? Se pueden obtener a través de esta fracturación de las capas inferiores de la Tierra. Como quien dice, ese gas está por aquí atrapado y a través de ciertas fisuras, inyectando un agua químicamente tratada, pues se obtiene ¿cierto? O sea, digámoslo, estas moléculas atrapadas, ¿cierto? Puede ser gas, puede ser petróleo, ¿cierto? O gases asociados con petróleo. Estos se llaman yacimientos no convencionales, porque el convencional es el que casi todos hemos visto, pues más o menos, o sea, o el que se imagina uno, que es una torre de exploración y un tubo que llega hasta una bolsa de gas o de petróleo, listo. Pero bueno, yo no soy como tan bueno como para eso. Hay un videito muy bacano que se invirtió Magic Markers, que explica básicamente qué es el fracking y da una pequeña perspectiva de lo que hay aquí en Colombia, listo. Entonces, pillemos ahí. Adivinen Espera cuál un es el momentito. país. Perdón, que creo que no van a escuchar nada. Adivinen cuál es el país que produce más petróleo en el mundo. ¿Arabia Saudita? ¿Irak? ¿Irán? Ninguno de los anteriores. Con 13 millones de barriles al día, el mayor productor es Estados Unidos. La coronación es reciente y es una de las razones por las que se ha caído el precio del petróleo. Estados Unidos está comprando menos porque está produciendo mucho más. Y todo esto tiene un responsable, el fracking. ¿Qué es el fracking? Es una técnica para extraer petróleo y gas de lugares que antes no se dejaban. Rápido repaso geológico. Todo el petróleo está almacenado en formaciones de rocas. Algunas de estas formaciones tienen poros o grietas que dejan fluir el petróleo, otras no. Las que no eran un problema para la industria petrolera, pero ahora que existe el fracking ya se puede sacar petróleo de ahí. Es más fácil entender todo esto si hablamos de un concepto clave, la presión. El petróleo es un fluido subterráneo que tiene que soportar millones de toneladas de tierra. Cuando nosotros taladramos hasta esa profundidad es como si estuviéramos destapando una gaseosa agitada. Así también el petróleo quiere salir por la tubería hasta la superficie porque la presión lo empuja. Pero todo esto depende de que exista un camino a la tubería. O sea, que las formaciones de rocas que almacenan petróleo tengan poros o grietas y que estén conectados. Si no hay conexión con la tubería es inútil porque la mayoría del petróleo se queda atrapada. Pues bien, resulta que ahora podemos fracturar las rocas para crear nuestras propias grietas. Eso es el fracking, que formalmente se llama fracturamiento hidráulico. Lo de fracturamiento ya se entiende, y lo de hidráulico es porque se utiliza agua a presión para romper las rocas, agua y arena. Pero la historia no termina ahí. Para llegar a donde está el petróleo hay que perforar más o menos 2 kilómetros para abajo y otros 3 kilómetros de lado. Eso quiere decir que la tubería es demasiado larga y hay un montón de fricción, o sea que el agua que se inyecta pierde potencia a medida que avanza. La solución técnica de este problema es mezclar el agua y la arena con químicos que lubrican la tubería y así se combate la fricción que le quita poder al chorro. Pero ese cóctel es una para el medio ambiente y por eso el fracking es tan polémico. Para ser claros, no es que los pozos convencionales sean amigables con el medio ambiente, es que el fracking es peor. Básicamente estamos contaminando grandes cantidades de agua para romper rocas y buena parte del agua sucia que metemos se devuelve a la superficie todavía más sucia porque esas rocas tienen metales pesados y compuestos radioactivos. La contaminación es tanta que ya no es posible tratar el agua para hacerla potable. O sea, esa agüita se perdió y para siempre.
Entonces, ¿qué se hace con el agua sucia? Lo usual es que la entierren muy profundo, el equivalente industrial a meter mugre debajo de la alfombra, pero hay un problema, o más bien varios. Resulta que en el subsuelo existen reservas de agua potable y si el agua sucia del fracking llega a mezclarse con ellas, tenemos un desastre ecológico tremendo. Por supuesto, la industria petrolera y los que ponen las normas toman un montón de precauciones para que no ocurra esto. Por ejemplo, los pozos tienen un revestimiento de cemento y tuberías adicionales con el objetivo de evitar que el agua contaminada se filtre hacia otros lados. La pregunta es si estas medidas son suficientes y esa pregunta es particularmente relevante en Colombia, teniendo en cuenta que las normas se basan en estudios que fueron hechos en Estados Unidos, y acá la geología es diferente y poco estudiada. Mientras que en Estados Unidos las reservas de aguas subterráneas no pasan los 400 metros de profundidad, en Colombia ya extraemos agua potable a 1500 metros. Esa diferencia hace más asustadores dos de los tres problemas que tiene el fracking. Problema número 1. Las grietas causadas por esta técnica recorren el subsuelo de forma impredecible. Eso quiere decir que corremos el riesgo de conectar los yacimientos de petróleo y el agua contaminada con otras fuentes de agua. Problema número 2. El casing, o sea, la capa de protección para la tubería, solo llega hasta cierta profundidad, es decir, que el agua contaminada se puede filtrar por debajo. Y, problema número 3, el casing es una solución temporal. No se sabe qué pasa después de muchos años de desgaste en la estructura, y ya existen varios ejemplos de pozos en los que se comienza a filtrar el agua sucia. Y entre paréntesis, también se ha hablado de la asociación del fracking con el incremento de temblores, pero se argumenta que en los pocos casos en los que ocurre las magnitudes son despreciables. Ahora bien, dicho todo eso, es importante saber que hay más de 1 millón de pozos de fracking en el mundo. Y ese dato es muy diciente. Nos dice que las consecuencias negativas del fracking teóricamente se pueden controlar, por lo menos a corto plazo. Y también nos habla del rol protagónico del petróleo en la economía. Es que son 1 millón de pozos aumentando las reservas mundiales. Y la cifra va creciendo. Lo que nos trae de vuelta a Colombia. Colombia, que está por encima del 85% de los productores de petróleo del mundo. Colombia, cuya economía depende en buena parte de esta industria, pero también Colombia, la que solo ha explorado 9 zonas en lo que va de este año porque cayó el precio del petróleo y por tanto cayeron las inversiones. Para bien o para mal, esta es una industria a la que pertenecemos y tenemos que tomar decisiones. Es claramente un problema de costo-beneficio. ¿Vale la pena asumir el riesgo de que se debilite el sector petrolero? O, dicho al revés, ¿será que vale la pena asumir los riesgos del fracking? La respuesta no es fácil y no queremos decir que la tenemos, pero conviene aclarar una última cosa. Como el fracking es mucho más costoso y como el precio del barril está tan bajito y como la industria petrolera en Colombia está alicaída, se está hablando de incentivos tributarios para el fracking. O sea, el país recibiría menos plata usando esta técnica que usando la tradicional. Entonces, de nuevo, ¿vale la pena? Así, bien, al revés. Claro. Ok. Entonces, hombre, me parece demasiado bacancita la explicación de este video porque pone en contexto inclusive aquí donde vivimos, en Colombia, ¿cierto? Y pone en evidencia pues tanto los beneficios como las virtudes, perdón, los riesgos en general de lo que es el fracking. O sea, explica más o menos qué es lo que se debe saber para enfrentar esta, digámoslo, esta decisión que en cierta Adivinen cuál es el... enfrenta el Colombia. Sí, pero pues habla de más de 1 millón de, como dice ahí, más de 1 millón de pozos de fracking, ¿cierto? Es decir, vuelvo a la historia un poco, a partir del 2000, que fue cuando básicamente se inició el boom, o sea, eso es un boom, es como quien dice, vea, descubrimos una reserva de petróleo nueva en todos los países del mundo, o sea, un boom, esto es lo que llaman el efecto El Dorado, ¿sí? El efecto El Dorado o la fiebre del oro. Entonces, a partir de ahí, llegaron y empezaron a hacer fracking en todas esas
formaciones de gases que habían comprobado cuáles eran, o sea, las que están en oscuro son aquellas zonas que se sabía que tenían hidrocarburos, especialmente gas natural, que es la forma, que es una de las, digámoslo, las sustancias más efectivamente extraídas con el fracking, ¿cierto? Pero también empezaron la exploración de zonas que no se sabía bien que tenían, es decir, por ejemplo, Colombia, algunas zonas de Australia, sí, algunas zonas de Medio Oriente, perdón, Medio Oriente no, de Europa del Este, perdón, etcétera, etcétera. Pero ahí empezó también, eh, pues, el boom del fracking, especialmente donde se lo inventaron, o sea, en Estados Unidos, las grandes petroleras de Estados Unidos, Drummond, ConocoPhillips, Amoco, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Entonces el boom del fracking inició ahí y ya hay muchos pozos petroleros, o sea, específicamente donde hay muchas yacimientos de gas de este tipo, ¿cierto? O sea, estas básicamente son las zonas donde hay exploración o uso de fracking. Y en las zonas amarillas donde todavía no se sabe bien si se va a aplicar el fracking o no. Pero, por ejemplo, China es uno de los grandes, digámoslo, frackers, por así decirlo, y Rusia es, por el parte del petróleo, otro de los grandes frackers, pero vemos por aquí a Estados Unidos de segundo y a Estados Unidos de cuarto en las dos zonas, ¿sí? O sea, los mismos que controlan el mercado del petróleo están urgidos pues por esta nueva fiebre del oro, ¿cierto? Por aquí vemos a Venezuela, ¿cierto? Por aquí vemos a Brasil y por aquí también vemos a Argentina. Ahorita vemos el caso de Argentina. Es decir, el fracking ocurre en todo el mundo, pero específicamente en reservas de gas de este no convencional, o sea, shale gas, que son todas las amarillas y algunas reservas de petróleo no convencional, que esas sí no las pude encontrar en ninguna parte. Pero bueno, sabemos que por aquí en Rusia y en Estados Unidos hay muchas reservas de petróleo que se va a extraer con, ¿cómo se llama eso? O que se extrajo con fracking. Y en Colombia tenemos algunas reservas de petróleo también, pero pocas, ¿sí? Se tiene más conocimiento de reservas de gas natural que de petróleo en los territorios de Colombia. Listo. A ver, la gran innovación del fracking, como les dije, son dos cosas. Una es la perforación horizontal, o sea, que permite llegar a zonas que antes no podían. Y la segunda es el agua del fracking, o sea, el agua del fracking, como dicen, no, es que eso es agua con unos aditivos. Bueno, la verdad es que eso de los aditivos se volvió un gran punto débil para esta técnica. ¿Por qué? La técnica se la inventaron en los 40, o sea, como les dije, el fracking no es nuevo, pero en ese tiempo, pues, lo que hacían era inyectar un montón de agua con arena y algunos fluidos y básicamente no les funcionaba bien, ¿cierto? O sea, porque no tenían la tecnología ni la química, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? O sea, esto en ese tiempo, pues básicamente el agua era un montón de agua sucia, ¿sí? Pero ahorita la tecnología actual que nació o surgió fuertemente en el 97, pues como les dije, a adición de la excavación horizontal, pero ya no usa tan poquita agua, usa 8 millones de galones de fluido por exploración, ¿cierto? 8 millones de galones de fluido, que es fluido, agua mezclada con unos aditivos y 4 millones de galones de propant, ¿cierto? El propan es una arena que también cada una de esas empresas de fracking se inventa para ayudar a qué? A la fricción, a la fracturación, a la obtención de ese gas.
Ese propano, esa arena es reusable y en cierta parte también el agua es reusable, pero solamente reusable para el mismo proceso. ¿Se entiende? O sea, usted gasta 8 millones de galones de agua en una inyección, recupera, no sé, 3 millones, 2 millones de galones y en la próxima aplicación vuelve y esos 2 millones los aplica, ¿sí? Como quien dice, tiene cierta condición de reciclaje, pero pues esa agüita, en cierta forma, como decía el video, se perdió. ¿Por qué? Porque esos aditivos químicos se, son un 2% del total del agua introducida. O sea, hay dos partes para esto. El agua con aditivos y el propan. Son dos aditivos diferentes. Para el fluido, que es el agua, pues entonces ese 2% se le inyectan los aditivos, pero como son 8 millones de galones, pues son 4.000 toneladas en teoría de productos químicos que se van a inyectar en cada, digámoslo, en cada pozo de fracking o en cada exploración. El problema es que esos químicos, ¿sí? Cada uno de las empresas los guarda como secreto de Estado. ¿Por qué? Porque esto es una competencia de plata y hay mucha gente involucrada, digámoslo, en vender esto. Eso es como vender apartamentos. Vamos a vender pozos de fracking. Listo, hágale. Todo esto está bajo reserva de, ¿cómo es que llaman? De estados, pues de leyes de derechos de autor, ¿sí? Pero pues había gente que obviamente estaba putamente preocupada, se empezó a investigar cinematografía, eh, eso, ¿sí? De los aditivos en una mezcla y hallaron hasta 500 sustancias, de ellas 17 tóxicas para organismos acuáticos, ¿cierto? 38 tóxicas agudas en todos los sentidos, o sea, no solamente para los organismos acuáticos, sino para toda la vida, y 8 cancerígenos para los humanos. Además, 7 mutagénicos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ácidos, antioxidantes, biocidas. ¿Qué puta es un biocida? Algo que mata la vida. Un biocida es algo que mata la vida. Es un veneno, ¿cierto? O sea, bencenos, silenos, disulfuros, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, aquí tenemos algunas de las cosas que se le aplican a esta mezcla, entre ellos, vea, biocidas, algunos estabilizadores, el propan, solventes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, aquí no hay nada, como quien dice, natural. Es una mezcla de agua muy, muy, muy contaminada, ¿sí? Que se le inyecta para la obtención de estas, como quien dice, de estas fracturas. ¿Listo? ¿Por qué es bueno el fracking? ¿Sí? ¿Por qué es bueno el fracking? A ver, el fracking, pues, es bueno porque produce mucha, mucha plata, ¿sí? Cuando se inventó del 2000 al 2010, obtuvo una independencia económica y energética. O sea, como quien dice, ve, hay un apagón en un concierto en Nueva York. Ah, necesitamos un montón de energía. Vea, antes había que pedírsela en cierta forma a otras fuentes, por así decirlo, o sea, por ejemplo, a Canadá o a inyectarle a través de las hidroeléctricas esa energía. O sea, esto es un ejemplo muy ficticio, pero a lo que hoy es simple y llanamente que ahora, en este momento, cuando Estados Unidos ya obtuvo casi la totalidad de sus pozos de gas no convencional, pues lo usó de una manera muy, muy efectiva. ¿Por qué? Porque repartió todo ese gas a todas las empresas que necesitaban calentar cosas. Es decir, es un reemplazo muy bueno y fue muy, muy barato ese reemplazo a todo el carbón y toda esta energía nuclear y que ellos hay veces no controlan. Es decir, creó una burbuja económica muy, muy, muy efectiva dada esa gran producción de gas que tuvieron. Listo, o sea, generaron plata.
Lo que pasa es que ellos consumen, producen el petróleo y el gas natural. ¿Cómo así? De una molécula de petróleo crudo lo convierten, por así decirlo, en un celular. Esto es un ejemplo, ¿sí? La mayoría de los países, cuando obtiene una molécula de crudo, o sea, de petróleo, se la tienen que vender o, en cierta forma, convertirla en gasolina. Pare de contar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos la tecnología. O sea, porque, pues, porque Venezuela no es inmensamente rico. ¿Por qué? Porque a pesar de que todas las reservas de petróleo del mundo, pues no tiene nada para hacer con él, solo gasolina. O sea, no produce plásticos en cierta medida, no produce, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Además, dada esta gran producción de dinero, pues hombre, Estados Unidos, ¿qué hizo? Invirtió en tecnología e investigación y empleos. Ah, bueno, listo. Vamos a hacer mucho fracking, pero vamos a generar mucha más productos a partir de él. ¿Listo? Y a esto, básicamente, se dedicó durante 5 o 6 años toda la industria energética de Estados Unidos y toda la industria básicamente ingenieril, pues, de la ingeniería energética de todas las universidades de Estados Unidos y de muchas universidades del mundo. Desde el 2000 hay más de 10.000 artículos sobre fracking, desde que es una técnica que, como les dije, se inventaron en los 40, ¿cierto? O sea que esto tiene ciertos beneficios, sobre todo económicos y sobre todo sobre investigación, ¿cierto? Aparte pues de la independencia energética, o sea, un país que tenga gran cantidad de yacimientos de fracking y pueda explotarlos y los explote, pues hombre, básicamente pues le sale barata mandar el gas para su propia población, ¿cierto? O venderle gasolina muy barata. Eso es lo que hace Estados Unidos, ¿cierto? O sea, ha obtenido muchos beneficios, ¿sí? Pero también, bueno, ha tenido muchos beneficios. Disponibilidad energética de 24/7, como les dije. Si hay algún problema energético, pues tenemos cómo suplirlo. Y a través de esta gran suplencia desde el 2000 que ha tenido y esta gran producción de gas, específicamente gas no convencional que ha tenido Estados Unidos, ¿cierto? Este es el gas, estos son yacimientos no convencionales. Y así va la cosa supuestamente, o sea, estos son los panoramas para el 2050, ¿cierto? Entonces eso les dio una estabilidad económica porque el dólar se obedece a un mercado, no obedece, y sobre todo el mercado del petróleo, ¿sí? Y el dólar estaba subiendo. Cuando empezó este boom del fracking, el dólar se estabilizó, ¿sí? Supuestamente estas reservas son de 20, 30 años, algunos dicen que de 90 años, pero pues vamos a ver que esto no es tan cierto. Y a través de este beneficio que obtuvo esto, pues tuvo como quien dice, un gran control geopolítico, sobre todo sobre México, que le vendió todos los pozos de fracking que quiso, sobre Latinoamérica porque les vendió los pozos de fracking y específicamente sobre muchas partes del globo porque ya se volvió como quien dice, ustedes ya no necesitamos nada de ustedes, somos independientes, listo. Esa belleza no es tan bella. ¿Por qué? Porque esto vino o viene con muchos riesgos, ¿cierto? Tanta belleza, tanta platica, es porque es una tecnología estandarizada, como quien dice, en Estados Unidos saben de pe a pa cuál es su geografía, cuál es su política, cuál es su relación con la industria de los hidrocarburos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, su economía en este momento giró muy efectivamente para hacer del uso del fracking una cosa
muy buena para ellos, ¿cierto? O sea, en términos económicos, pero la verdad es que una vez aplicado en varias partes del mundo, tanta maravilla es un fiasco, es un puto fiasco. O sea, en muchos países no ha funcionado, la geografía, las regulaciones son diferentes, la gente es diferente en Estados Unidos que en el resto del mundo, ¿sí? Muchas veces los gringos pues permiten ese tipo de operaciones por el Estado porque están atados a esa idea del progreso y de... Pero en otros países donde se ha hecho fracking han enfrentado cientos de miles de demandas que en Estados Unidos no, ¿sí? Otras zonas geográficas, otras cosas que están pasando en esos territorios, sobre todo ambientes muchos más susceptibles. Si recordamos un poco, pues en las clases vimos que en Estados Unidos esos ecosistemas están ya bastante antropizados, ¿cierto? O sea, estos antromas están bastante, sí, o sea, avanzados y bueno, son un ambiente pues menos susceptible porque ya está como quien dice, más adecuado a la habitación humana. Hablo de ambientes susceptibles, es ambientes donde ni siquiera se ha hecho una exploración geográfica, pues, o sea, no se sabe quién es el dueño. Básicamente Colombia y otros territorios, ¿listo? Y eso viene con ¿qué? Con redes eléctricas, vías, acueductos, sistemas de extracción, de agua local, o sea, porque el agua que usan del fracking no se la traen de Estados Unidos, no se la traen de un barco, no, obviamente la obtienen ¿de dónde? De los ríos. Del río de al lado cogen el agüita, se la llevan para su pozo de fracking y la inyectan, la convierten en un cóctel banderita, listo. Después llegan y la entierran aquí mismo, donde el agua del río, pues bien, ¿listo? Es decir, el solo hecho de la exploración de fracking involucra, solo la exploración de fracking involucra todo esto, porque la gente y los aparatos no salen de la tierra, ¿cierto? Eso es verdad. Asociado, o sea, asociado a esto, siempre ha habido erosión y sedimentación, ¿cierto? Erosión y sedimentación, ¿por qué? Porque se vuelve digámoslo, un espacio totalmente antropizado. Al haber fragmentación de hábitat, al cortar todos los bosques y todos los hábitats en ese espacio y la operación del mismo fracking, pues estas dos condiciones se incrementan y todo esto altera los ciclos biogeoquímicos. ¿Cuáles son los ciclos biogeoquímicos? Del nitrógeno, el del agua, el del carbono, pues de una forma increíble porque es extraer las reservas de carbono que hay dentro de la Tierra y ponerlas en forma de CO2 de una forma casi inmediata, o sea, un proceso que tardaría millones de años en pasar, pues el hombre lo hace en una operación de fracking en 4 años, ¿cierto? Listo, ¿qué más? Pues sabemos que hay riesgos al derramamiento o a los humos y a las sustancias químicas asociadas a la minería de petróleo, ¿cierto? ¿Cómo se va a obtener agua obviamente, cualquier río cercano? Entonces, ¿qué van a hacer? Zona riparia para la puta mierda. O sea, esto es más peligroso que la minería, pues, sí. Y simple y llanamente, ¿qué va a pasar? Al perder agua y al esos pues de nubes y superficial, ¿por qué? Dado un cambio en todo un microclima de todo un ecosistema, se cambian las condiciones específicas y esto se reduce ostensiblemente. O sea, asociado al fracking siempre hay pérdida de ¿qué? De agua, sea subterránea o sea superficial. ¿Listo? Siempre ha pasado, siempre. O sea, esto es, no traje como quien dice los artículos, pero por cada una de estas
situaciones, pues se comprueban en todos los pozos o en digamos, en un resultado científicamente comprobado de qué pasa en un pozo, ¿cierto? ¿Cuáles son los impactos específicos? O sea, no siempre en un pozo de fracking pasa esto, pero es muy posible, ¿sí? Estos son los resultados de un pozo de fracking, pero estos son posibilidades, como quien dice. Riesgos durante la formación, o sea, riesgos de explosiones, siempre asociado con minería, sulfídico, bastante, ¿cómo se llama eso? Tóxico, y obviamente derrumbes, ¿listo? Siempre, ¿ok? Y sabemos cuál es el riesgo ecológico de esto. También contaminación de agua, muy posiblemente los acuíferos subterráneos son contaminados, tanto directa como indirectamente. Ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en cualquier parte del mundo. Si pasa en geografías totalmente conocidas, es muy posible que pase en todas las otras partes. ¿Listo? Riesgo químico de los aditivos, acuérdese del propan y acuérdese del fluido. ¿Sí? Ese fluido, pues hombre, no lo traen como quien dice organizadito, o si lo traen organizadito, pues es muy posible que en la carretera se derrame todo eso, ¿cierto? Los aditivos se derraman todo el tiempo, ¿sí? Habría que fundar una fábrica en cada uno de esos, como quien dice, de esos espacios de fracking para suplir este riesgo químico. Pero sabemos que eso no es tan fácil y si no ha funcionado en Estados Unidos, pues aquí montar una fábrica lo dudo mucho. Además, pues con las vías que tenemos por aquí, obviamente, pues asociado a esto, el transporte, la operación, etcétera, etcétera, compuestos volátiles de aditivos, es decir, todos estos pozos generan, aparte del CO2 y el metano, algunos aditivos volátiles que han matado gente y ha generado mareos y vómitos diarios. Es decir, el aire alrededor de varias hectáreas y kilómetros cuadrados alrededor de un pozo de fracking está viciado y mortal para los humanos. Imagínense para el resto de la fauna y flora. Y bueno, pues esto ocupa terreno. Ocupa terreno es que, bueno, vamos a montar un edificio tipo torre, ¿sí? Para hacer una exploración minera de varios kilómetros hacia abajo, pero no son una sola plataforma. Cada exploración y explotación de fracking tiene alrededor de 20 a 40 plataformas, ¿sí? Plataformas por hectárea, cada una mucho más cara que las convencionales, mucho más caro, o sea, el fracking es más caro que lo normal en teoría, ¿cierto? Y asociado a esto, por ejemplo, supuestamente en el Reino Unido, o sea, en Gran Bretaña, prohibieron el fracking en cierta forma, en ciertas zonas por riesgos de sismicidad. Esto no está totalmente comprobado, pero pues, hombre, como quien dice, no jodamos con el terrenito, ¿sí? Es decir, durante la preproducción, la producción y la postproducción hay riesgos escalados y avanzados, siendo 3 el más alto y 1 el más bajo dentro de los pozos de fracking. O sea, las aguas superficiales serían lo menos, ¿cómo es que llama? Lo menos afectado. Estos exploraciones de hidrocarburos no convencionales afectan específicamente al agua y a la fauna y flora de todo el espacio en riesgos totales. Si una vez esto termina, o sea, postproducción, se acabó el pozo, no me diga que ellos van a convertir este tanque y estas torres en un columpio para micos. No, eso se queda ahí y no hay una reforestación. O sea, el abandono de pozos de fracking en el mundo, en Estados Unidos, ya cuando se acabó la plática, es real.
Si pillamos acá, por ejemplo, estos son fotos aéreas reales de exploraciones y explotaciones de fracking. Esta es en Nevada, creo, y esta es en Georgia. Ve, la verdad, no me acordé de poner las referencias, pero así se ve cada uno de los pozos y las exploraciones de fracking, ¿cierto? Seguramente este man tiene este pedazo, este otro man tiene este otro pedazo y así, o sea, cada uno compra su pedacito y ¿qué hace? O sea, le repela todo lo que quiera hasta convertirlo en cientos de plataformas. Vean la escala aquí. Esto es un tanque. ¿Listo? Y esto es una plataforma. ¿Ok? Es una mierda, pues. Entonces, Colombia y el fracking. Realmente la historia de Colombia ha sido básicamente de unos 10 años, 8 años con el fracking. ¿Por qué? Porque dada esta gran expansión en Estados Unidos de esa técnica, listo, entonces, ¿qué decidieron? Y tanta inversión que le dieron a esta técnica, pues entonces vamos a vender a todo el mundo, ¿sí? El gobierno ya hizo lo que quería con ese gas natural y ese petróleo que tenía en su territorio, ya tiene proyecciones, ya listo, vendámoslo a todo el mundo, ¿cierto? Volvamos todo esto un paraíso, ¿cierto? Colombia fue el primero, uno de los primeros conejillos de Indias para esas exploraciones. ¿Por qué? Porque tenemos una alta relación económica con Estados Unidos, pero esto es pura mierda porque siempre es hacia allá, ¿sí? O sea, a Colombia siempre, los últimos 30 años, ha generado más pobreza los, ¿cómo es que llaman? Las aperturas económicas y los tratados con Estados Unidos, ¿cierto? Eh, un paréntesis de nuevo, o sea, es que yo no soy antigringo, hombre, pero es que me encanta la música de allá, hablo inglés, etcétera, etcétera, o sea, muchas cosas, la gente suele ser muy inteligente, la tecnología es increíble y las, pues, en cierta forma la cultura asociada, pues, y los cómics y las películas es muy bacana, pero los gobiernos y la forma de exploración y explotación del medio ambiente que tiene los gobiernos estadounidenses y esas culturas, pues es putamente irrisorio y es demasiado, demasiado estúpido. En Colombia, pues, vamos a contar más o menos la historia reciente, o sea, el ANLA ya empezó a generar esos pilotos, o sea, dijo que ya, listo, se montó, salió Santos, entonces ya tenemos vía libre, o sea, desde antes de Santos, desde Uribe, estos pilotos de exploración habían sido autorizados. Santos los continuó, o sea, siguió, ¿sí? Aquí no hay ninguno, se salva la puta mano. Lo mismo desde Gaviria inclusive. Es decir, aquí lo que ha habido es un lobby de estas empresas que sabían que aquí en Colombia estaban estos pozos de gas natural y de petróleo, listo. ¿Por qué? Porque ya habían hecho exploración aquí, o sea, aquí ya se había hecho pozos de petróleo, ¿en dónde? En Magdalena Medio, listo. ¿Qué pasó en el 2018? Entonces ya listo, ganó Duque la presidencia y se empezaron estos pilotos, pero con ciertas restricciones. ¿Por qué? Porque dijeron que no se atendió así, es decir, allá no llegaron con nada. ¿Listo? ¿Cuáles eran esas restricciones? O sea, dijeron, ve, vamos a nombrar unos expertos, ¿sí? Lo que pasa es que esos expertos han sido cambiados una y otra vez, cada uno por amigos, más amigos de las grandes multinacionales del petróleo. Es decir, es un lobby general de estas empresas que saben que aquí hay un negocio y que las regulaciones fiscales y que el gobierno es un, pues, o sea, les da fácilmente. O sea, tenga nombre de Estados Unidos, se les bajan los pantalones y le chupan las huevas, ¿sí? ¿Qué pasó aquí?
Inclusive apenas se montó Duque pues, en la presidencia, pues antes en toda su campaña había dicho, "Ve, yo no voy a hacer fracking, etcétera, etcétera", pues es un bobo ha tenido. Y su ministra de Minas y Energía y mismo dijo, sí, no hacemos fracking, entonces el país va a entrar en una recesión económica para siempre y nos vamos a perder en el mundo de Venezuela. O sea, básicamente todo lo que quería hacer en el mundo, en todo su periodo de mandato, es decir, esta señora María Fernanda Suárez, era usar el fracking como única función económica y eléctrica, ¿cierto? Pues energética, perdón. Entre esas cosas decían pues que si no hay fracking, el dólar iba a subir a 5.000, a 7.000 o a 9.000, es decir, que Colombia se iba a sumir en el hueco, ¿cierto? ¿Por qué? Porque atrae recursos, inversión, reservas para convertir los yacimientos no convencionales en plataformas energéticas, ¿sí? Y esto permite identificar y potenciar los sectores que en el futuro ganarían la efectividad. Bueno, pura mierda, o sea, esto es unas promesas rotas por, pues, a un montón de gente, a un montón de gente, bajo una, digámoslo, una falacia y bajo la misma, pues, el mismo cuentico que nos vamos a convertir en otro mundo que ni siquiera conocen, ¿sí? Había mucha gente que obviamente estaba en oposición en esto, ¿sí? Entre ellos algunos de la Alianza Verde, algunos del Partido Conservador, mandaron 3 proyectos de ley por prohibición que se están cayendo uno por uno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Congreso también es o sea, le gusta también las huevitas y le gusta chuparle las huevas a un malparido que se llama Duque. Entonces, pues cada uno de ellos, pues básicamente pues están vendiendo el planeta como por un pedacito de esas mermeladas, ¿sí? Pero la cosa es que realmente Colombia sí necesita el petróleo, ¿cierto? Es verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde hace unos 20 años, cuando se encontraron unas reservas, dijeron, no, vamos a dedicarnos a ser un país petrolero, pues volvernos como Venezuela, en ese tiempo dijeron, ¿sí? En ese tiempo dijeron, ah, bueno, tenemos también petróleo como Venezuela, vamos a volvernos como Venezuela, ¿sí? Entonces, dependencia del petróleo en un 40%, cerca del 40%, o sea, descuidaron el café, descuidaron muchos otros sectores económicos y agroeconómicos de todas maneras, pero pues estos manes, la Asociación Colombiana de Petroleros, pues que deben de ser como 3 personas apenas, ¿cierto? Pues auguran ingresos por más de 500.000 millones anuales, aumento de reservas al 25 años y regalías por 1.000 millones en el próximo cuarto de siglo, ¿cierto? Y esto, 220.000 beneficios tributarios a empresas petroleras, que es el 40%, y en Colombia se están proyectando para el 50%, es decir, se llevan el 50% de la plata todas las empresas que van a hacer fracking en Colombia. ¿Listo? El problema es esto, es que tenemos primero acuíferos, ¿sí? 75% del territorio colombiano tiene condiciones favorables para acuíferos subterráneos, es decir, vean este es el servicio de alcantarillado y estas son las zonas del planeta, perdón, del país donde hay acuíferos favorables pues, para ser explotados. Adivinen dónde no hay alcantarillado en Colombia, ¿sí? En las zonas donde tenemos más acuíferos, ¿cierto? En el Putumayo, en los llanos, en el Valle de Magdalena, ¿cierto? Etcétera, etcétera, en la Guajira, donde la gente se muere de sed, ¿sí? Pero no tenemos todos los acuíferos del mundo totalmente explotables, ¿sí? Lo que pasa es que, de nuevo, los gobiernos no ningún recurso para
el mejoramiento de esas zonas, sino de estas zonas, o sea, las que tienen supuestamente plata, ¿sí? Es demasiado centralizado. Bueno, whatever. Por ejemplo, aquí en el Golfo de Morrosquillo, los que han ido a Coveñas, a Tolú, toda el agua de allá se obtiene básicamente de aguas subterráneas o de aguas lluvias en San Andrés y Providencia, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos acuíferos con Panamá, Venezuela, y realmente pues en Colombia se viene implementando una gestión estatal de aguas subterráneas, pero es un chiste pues, ¿cierto? Es un chiste que realmente de todos los acuíferos que son aprovechables, pues ninguno de ellos se puede generar de forma sostenible porque simple y llanamente no tenemos información. Desde 1998 no se ha tocado los acuíferos de Colombia. Si vemos aquí, pues Colombia es un país anfibio que tiene grandes ríos, pero la mayor parte de su agua está en las aguas subterráneas, ¿cierto? No es esta proporción, pero básicamente tenemos casi la misma cantidad de agua que hay en la tierra como debajo de ella. ¿Listo? Y aquí, pues, básicamente no se ha hecho nada. De 40 informes, de 40 organismos de control, o sea, CAR, etcétera, etcétera, que deberían de estar informando sobre el estado de sus acuíferos y cuáles son sus acuíferos en cada una de esas zonas, nadie ha mandado informes. Vea, y aquí en el Magdalena Medio, donde hay una gran cantidad de acuíferos, pues ¿cómo se llama? Ya se contaminaron una vez los reservas subterráneas por andar chimbeando con hidrocarburos. ¿Listo? Es decir, esto ya ha pasado en Colombia, o sea, lo van a hacer otra vez, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gobierno Duque le tendió las huevas a las empresas petroleras, ¿cierto? O sea, todas esas demandas hasta hace 2 semanas estaban falladas a favor del Consejo de Estado, o sea, el fracking había parado, ¿cierto? Pero el 17 de octubre esas demandas como que fueron anuladas y se empezaron a hacer otra vez pilotos de exploración, ¿cierto? Para la cuenca del Valle Medio del Magdalena, ¿sí? Es decir, ya les dije dónde era y dónde ya ¿cómo se llama eso? Donde ya se contaminó una vez por procesos de extracción de hidrocarburos. ¿Listo? ¿Cuáles son las empresas que van a hacer las exploraciones de fracking? Ecopetrol, ExxonMobil de Colombia, ConocoPhillips, ¿sí? Ya se retiró, y Drummond, ¿cierto? Ecopetrol ya no es de Colombia, ExxonMobil de Colombia no es de Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una de estas empresas, la que se gane ese proyecto de fracking, va a llevar el 50% de las regalías, ¿sí? 20 años después de inventada la técnica. Y me van a perdonar cualquiera de ustedes, pues, pero esto es como que me vendan a mí un condón usado y malo, ¿cierto? Un condón lleno de semen de otra persona, malo, usado y que no puedo usar en mi novia, por así decirlo, ¿sí? ¿Para qué? Supuestamente. Esto es para aumentar los años de reserva petrolera, es decir, tendríamos más dependencia del petróleo. Es un soporte fundamental para las finanzas públicas y el crecimiento, es decir, la burocracia, ¿sí? Dado los derrumbos del crudo, ¿cierto? Esa tarea pues está demasiado mal puesta. ¿Por qué? Porque una dependencia total del crudo de nuevo, pues en un mundo ya cada vez más diversificado y con un planeta más aporreado y básicamente en el segundo país con la mayor biodiversidad del mundo, no debemos depender del petróleo, a mi opinión, ¿sí? El país, en cierta forma, no debería aprobar el fracking para salir de los problemas de la coyuntura. De hecho, para esto debería salir de ellos, o sea, si lo va a hacer, sería no para aumentar sus reservas de petróleo, sino para invertirlo en no usar más petróleo o gas natural. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque de hecho todas esas proyecciones que los gringos mismos se dijeron, no, es que esto va a llegar hasta el 2060, la gran bonanza del fracking, realmente empezó por allá en 1970, en el 97, cuando, en el 2000, cuando empezaron a bajar su producción de petróleo, y por aquí empezaron el fracking, ¿cierto? Entonces, supuestamente tendrían una reserva energética hasta 2060, como cualquier supuesto país que haga esto. Sin embargo, hay teorías que se llama la teoría ¿cómo es que se llama? Bueno, es decir, cualquier recurso, en especial el petróleo, dado que se conoce tanto su explotación, va a bajar tiempo, o sea, que estas proyecciones de fracking son falásicas, ¿sí? No están apoyadas en muchas cosas. Lo que está pasando en este momento, todas estas son proyecciones de grandes empresas. No vamos a llegar con tantos producción por año de millones de barriles. La realidad es que en este momento en Estados Unidos no han pasado de 200 billones de galones cúbicos por año, aún aumentando la producción de fracking, ¿sí? Es decir, de pozos de fracking. Esto es esto es un negocio mal mentado. Daron un montón de culebreros de Estados Unidos a vender un condón usado, ¿cierto? ¿Qué está pasando en el mundo? El ejemplo casi siempre el que hay que tomar es los europeos. ¿Por qué? Porque no se tragan las cosas tan fácilmente. Países donde está morado o donde hay reservas, si recuerdan el mapita, por aquí habían muchas reservas, por aquí habían muchas reservas, por aquí habían muchas reservas, y no han empezado o están en el gobierno todavía esperando que, como en Colombia, pues les autoricen ese fracking, ¿cierto? Donde Francia, en parte en Alemania, ¿sí? Como les dije, en Reino Unido lo prohibieron por sospechas de sismicidad, algo raro, y algunos estados, por ejemplo, Polonia, ¿sí? Polonia empezó, ¿cierto? Kazajistán empezó y Rumania empezó, ¿cierto? O sea, estos países, no, listo, nosotros vamos a hacerle. ¿Qué ha pasado con eso? Es un panorama totalmente inflado corporativamente en Estados Unidos. Allá cogieron todos los pozos de fracking y les metieron una inflada y los a producir. En otros países no se tiene ese apoyo fiscal, ese apoyo monetario, no se tiene ese apoyo investigativo, ¿cierto? Por eso digo que es como venderle un condón usado, o sea, algo que me funciona muy bien una vez en mi casa, pero en otras partes absolutamente de ninguna forma. ¿Por qué? Ejemplos en general, hay muchos ejemplos y escondidos, pero Polonia empezó fracking, como les dije, y no pudo sacar ninguna producción buena, o sea, es decir, no obtuvo ni unas, o sea, no obtuvo buen gas natural de toda esa exploración de fracking. Y recuerde que el fracking es más caro que el convencional. En Argentina, recuerden que Argentina en este momento tiene pues problemas con el Banco Internacional les van a pedir un préstamo, o sea, es decir, están en la quiebra. Pues ¿dónde se hizo fracking? En Argentina, ¿cierto? Allá el gas natural, después de que empezaron a hacer fracking, le subió 700%. Es decir, los engañaron y apenas todo ese gas que supuestamente sacaron, que es mucho, apenas le sirvió para un año de independencia económica porque todo en la producción y en la preproducción y en las regalías. Rumania, México, Alemania en este momento tienen problemas fiscales y problemas de protestas permanentes de manifestantes por todo esto, ¿cierto?
las regalías apenas, o sea, en los países que supuestamente son más codiciosos, pues son del 35%, porque supuestamente les están vendiendo una técnica única, interesante, y con todos los estudios, o sea, se está llevándose su pedazo. Las regalías son del 40%, como quien dice, tenemos que vender este ganso ciego ya, hijo de puta. El fracking hay que venderlo ya. ¿Cómo están en Estados Unidos? En Estados Unidos ha habido cientos de fallos en contra de la operación de fracking. Las multinacionales han pagado muchos fallos por deterioro a la salud, por muertes, por afecciones al medio ambiente. Han enfrentado cientos de demandas, cientos de miles de demandas por, ¿cómo es que llama? Por afecciones ambientales, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque realmente al que o afecta y al que va a ser, como quien dice, o sea, al que le hace daño es al, digámoslo, al ciudadano a pie, el que dicen ciudadano a pie, porque es el que va a recibir todos esos gases y la platica, pues supuestamente no la va a ver. Como se ha visto en muchas partes, no ha funcionado, pero en Estados Unidos, donde supuestamente funcionó, ya están patraciándose en varios estados, ¿sí? Suspensión temporal en Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania, en parte de California, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, 16 municipios y contando, sí, creo que son 160, o sea, no tengo bien el dato, que como algunos municipios han pues, la exploración minera, han prohibido localmente, pues no pueden prohibirlo para siempre porque va a llegar la pata estatal. Y por ejemplo, un solo estado, que es uno de los más chiquitos, pero es un estado, como quien dice, es un tercio de Colombia, ¿cierto? Vermont es un pequeño estado, pero al fin y al cabo, pues está regido por un régimen no, pues por una democracia estadounidense, y allá dijeron no vamos a hacer fracking, o sea, en el país del fracking se está empezando a caer, ¿cierto? Recuerden quién es el que más consume petróleo, quién es el que más consume gas natural, ¿cierto? La idea es no cambiar el modelo estratégico en un momento tan álgido como este, ¿sí? O sea, es decir, han enfrentado cientos de enfrentamientos judiciales nada más en Estados Unidos y en otros países. ¿Por qué? Porque está pasando esto, ¿sí? En los últimos 4 años, con la administración Trump, parece ser que hubo un cambio dentro de estas, como quien dice, de esta, sí, pues de esto, realmente, pero que un huevón como es Trump diga que no existe el cambio climático no significa que los otros estados tengan que hacerle pleistesía y que tengan que chuparle las huevas, ¿cierto? Eso es lo que está pasando y la idea es que no nos podemos montar tarde en este barco de cambiar, ¿cierto? Cambiar a unas, digámoslo, energías más sustentables y que no hagan daño, ¿cierto? Solamente esos efectos colaterales, o sea, esos riesgos posibles, y representan una profundización del problema, tanto económico como social, como ecológico, ¿sí? Y de nuevo, recuerde quién es el que está vendiendo la tecnología del fracking, ¿sí? Recuérdenlo, o sea, es intensivo en el espacio, como vimos ahí, o sea, no se necesita un solo pozo de fracking, sino cientos de fracking para unas moléculas. Es decir, esa tasa de retorno de energía es muy baja, es más caro, es más caro. Es un territorio más amplio que el convencional, por así decirlo, o sea, que las exploraciones convencionales, y en Colombia, que la mitad de la tierra es de nadie, eso sí sería una caos, o sea, ya cuando cuando la tierra la involucra en la platica, supuestamente que el petróleo es el oro negro, pues, y entonces hay gente que tiene un montón de intereses ahí, entonces ya se agravaría el conflicto armado, habría megaproyectos, etcétera, etcétera. Sabemos qué significa esto con los animalitos. No estamos en un contexto cualquiera realmente, o sea, el cambio global y el conflicto armado, por ejemplo, en Colombia, son una realidad, ¿sí? Y estamos en una transición energética en todo el mundo, ¿cierto?
Entonces no entiendo por qué esas cosas están todavía en discusión en Colombia, ¿cierto? De hecho, pues las empresas y las, digámoslo, los estudiosos de la economía, que es una ciencia, ¿cierto? La economía es una semiciencia muy difícil porque la real ciencia es la matemática, ¿sí? La economía en cierta forma hace predicciones, pero los matemáticos y los estadísticas y los economistas en cierta forma pues tienen cierto rigor sobre esto y casi todas esas empresas que empezaron fracking están quebrando. ¿Por qué? Porque nadie les está cobrando. ¿Por qué? Comprando. ¿Por qué? Porque los mismos gobiernos están parando sus proyectos de fracking. Hace muy baja inversión actualmente en Wall Street, ¿sí? Y mucho más ahorita que se bajó cierto personaje de, bueno, de allá. Es decir, así haya adecuada colocación, así haya controles de operación, monitoreo estratégico, que haya un perfeccionamiento de la técnica, o sea, le pueden montar hasta, pues hasta un vibrador para cada uno de los operarios. Esto es imposible, ¿cierto? No se puede, no se puede. Aquí me equivoqué, no se puede reducir el potencial de riesgos a sistemas acuáticos. Jamás ha pasado. O sea, un pozo de fracking siempre tiene afección a los sistemas acuáticos subterráneos y alrededor siempre. O sea, científicamente, por así decirlo, comprobado. Es decir, si aún así tenemos todo esto y no sabemos, o sea, todos esos riesgos están comprobados en el mundo y en Estados Unidos, y en Colombia es mucho menos la información, entonces no entiendo cuál es el afán. Obviamente sí entiendo cuál es el afán, de nuevo, platica. Pero bueno, entonces, para mí, en términos del contexto ecológico, mundial, geopolítico y en el contexto de las diferentes cosas que están pasando y antropogénicamente, esto debe ser estudiado plausiblemente los riesgos asociados específicamente. Y en serio, o sea, para aquí no ser grosero, porque decir que son unos hijueputas, deberíamos en serio desarrollar energías sin tener que preocuparnos de su impacto, tanto en la salud humana como ambiental, porque siguen explorando y siguen sacando algo que se sabe, o sea, se sabe que el petróleo va a matar al mundo y siguen haciendo lobby para eso, ¿sí? Y se sabe que el fracking mata gente, la enferma, etcétera, etcétera, y porque siguen haciendo eso, o sea, es asesino, ¿cierto? O sea, se debería hacer todo lo posible para que esas cosas se entendieran, se minimizaran, o sea, esas cosas no siguieran pasando, es decir, empezar a desmontar todo el sistema que afecta a la salud humana y afecta a la salud ambiental y generar esa inversión en una economía renovable, ¿cierto? Y esos son mis 2 centavos, pues, por lo de fracking, pues, o sea, y uno se va viendo como quien dice, eh, sí, uno, pues yo me voy como emputando mucho. El que quiera trabajar en fracking hay muchas perspectivas profesionales, obviamente. Sí, dentro del campo de nosotros, pues está desde la formulación y todo este como espacial, como quien dice, pues sí, o sea, ordenamiento espacial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues ya en cosas más aplicadas también serían en ecotoxicología o también en, como quien dice, en, son pues en más integrales o más específicas para el fracking para que no sea tan puto pues y que y si no pues que los gobiernos se sí, o sea, que se me espabilen y vean un puta video de Facebook, de YouTube, a ver si dejan de decir mentiras. Hombre, bueno, 1 hora y media hablando de esa cosa. No sé, alguna pregunta, algún comentario, alguna, no sé, alguna, no sé, ¿qué piensan? Bueno, esta es la más impresionante.
Bueno, no siendo más. No siendo más, entonces ya este próximo sábado, como les comentaba, les entrego pues el examen, perdón, y termino de montar las notas, téngame paciencia, un poquito, ¿sí? Ya no, pues la próxima semana la idea es operar en estos espacios, pues para otras materias, más tesas, más importantes, o lo que sea, y bueno, si tienen algún comentario, algo que mejorar, no sé, ahora como quien dice. No, profe, muchas gracias por el curso. Sí, viejito, la buena. Nos vemos en Biología de la Conservación. Bueno, pues ojalá me llamen, hermano. Esto está muy raro. Pues, me encantaría el Pues trabajito. yo por ahí estoy solicitando para hacer un vacacional ahorita. Vamos a ver si lo habilitan y a quién se lo dan. Bueno, hermano, no, sí, o sea, yo absolutamente no tengo, o sea, no tengo nada de información sobre pues si voy a continuar el curso, si esto que fue, no para nada, ¿cierto? O sea, aquí estamos todos iguales, no conocemos a nadie, se dice que en el tecnológico cambió pues un montón de cosas por la entrada de un nuevo rector, etcétera, etcétera. Es decir, no sé nada, eh, pero bueno, o sea, ya este cursito por lo menos concluye y no sé, bacano ahí que le hayan metido algo de interés, que haya bastante asistencia y que listo. Nos vemos entonces de pronto, ¿sí? Si me asignan algún otro curso o si, bueno, o si hay otras cosas en la universidad, la verdad es que ni puta idea. Listo. Bueno, señoritas y caballeros, Bueno, profe, gracias. que estén muy bien. Gracias. Gracias, profe. Suerte. Cualquier cosa, me escriben por acá por lo menos hasta el próximo